Tras negarme a pagar su hipoteca, mis padres me acusaron de robar al abuelo. En acción de gracias, papá me dio una citación judicial. Sonreí, saqué mi propio sobre y dije, curioso, yo también. Nuestra hija es una ladrona y tenemos pruebas. Eso fue lo que dijo mi padre, de pie en la cabecera de la mesa de acción de gracias frente a 30 parientes, sosteniendo un sobre blanco como si fuera un veredicto que hubiera estado ensayando durante semanas. Me lo deslizó por la mesa, una citación judicial, con todos los ojos de ese comedor clavados en mi rostro. Mi madre ya estaba llorando, su arma favorita, cargada y lista. Miré el sobre. Luego miré a mi padre y sonreí. Porque 4 meses antes, había contratado a alguien cuyo único trabajo es rastrear dónde desaparece el dinero. Y lo que encontraron no solo limpió mi nombre. Destruyó una mentira que mis padres habían estado construyendo desde el día en que murió mi abuelo. Soy Olivia. Tengo 32 años y soy enfermera titulada de un pequeño pueblo en Georgia. Ahora, déjenme llevar los 8 meses atrás, a la semana en que mi abuelo, James Sterling, fue enterrado. Mi abuelo, James Sterling, murió un martes de marzo. Tenía 84 años. Neumonía, dijeron, rápido, al final. Conduje 3 horas desde mi apartamento hasta la funeraria en Dawson, Georgia. Población, 4,000 habitantes, más o menos. El tipo de pueblo donde todos conocen tu apellido de soltera y tu historial crediticio. Crecí allí. Mi abuelo me crió la mitad del tiempo. Me enseñó a leer sentado en su porche. Me llevaba a pescar todos los veranos al lago Blackshear hasta que cumplí 15 años y me creí demasiado genial para eso. Cuando me aceptaron en la escuela de enfermería, me envió una tarjeta con un cheque de $50 adentro. La línea de asunto decía, orgulloso de ti, Liv. Pero en los últimos 3 años de su vida, apenas supe de él. Yo llamaba, él no contestaba. Enviaba cartas, tarjetas de cumpleaños, fotos del trabajo, una nota de Navidad cada diciembre. Nada volvía. Ni respuestas, ni correo devuelto tampoco. Solo silencio. Me decía a mí misma que estaba envejeciendo, tal vez confundido, tal vez enojado por algo que yo no recordaba haber hecho. En el funeral, mi padre, Richard, se paró al frente de la capilla y pronunció un elogio que podría haber ganado un premio. Lágrimas en los ojos, la voz quebrándose en los momentos justos. Mi padre fue el hombre más grandioso que he conocido, dijo, aferrándose al podio. Yo estaba sentada en la tercera fila. Nadie me pidió que me sentara más cerca. Después del servicio, Richard nos reunió en el pasillo de la iglesia. A mí, a mi hermano Michael, y a unos pocos primos. Se arregló la corbata y dijo, papá me dejó todo a mí. La casa, los ahorros, todo. Ese fue su último deseo. Nadie lo cuestionó. Yo casi tampoco lo hago. Pero algo en la forma en que lo dijo, demasiado suave, demasiado ensayado, se sintió mal en mi pecho, como un número en el expediente que no coincide con el paciente. Déjenme retroceder 10 años. Yo tenía 22, recién salida de la escuela de enfermería, trabajando en mi primer empleo en el hospital del condado, turnos de 12 horas, con los préstamos estudiantiles ya respirándome en la nuca. Compartía un apartamento de 2 habitaciones con otra enfermera y cenaba burritos congelados 3 noches a la semana. Mi padre me llamó un domingo por la noche y dijo que necesitaba que fuera a la casa. Cuando llegué, estaba sentado en la mesa de la cocina con un montón de papeles. Mi madre, Bárbara, estaba sentada a su lado, con los ojos ya rojos. Necesitamos tu ayuda, cariño, dijo Richard. Solo tu firma. El banco necesita un aval para la hipoteca. Es temporal. 6 meses, tal vez menos. Luego refinancio y tu nombre desaparece. Bárbara se secó los ojos. Podríamos perder la casa, Olivia. Así que firmé. 6 meses se convirtieron en 1 año. 1 año se convirtió en 5. 5 se convirtieron en 10. Cada vez que sacaba el tema, la conversación iba de la misma manera. Papá, ¿cuándo vas a refinanciar? Mi crédito aún no está listo. ¿Quieres que nos quedemos en la calle? Y mi madre lloraba cada vez,
como un reloj. Esto es lo que me costó esa firma, no podía calificar para mi propia hipoteca. No podía obtener aprobación para un préstamo de auto sin una tasa de interés brutal. Mi puntaje de crédito rebotaba entre 580 y 620 porque Richard se atrasaba en los pagos, a veces 30 días, a veces 60, y ni una sola vez me lo dijo. Me enteré por una alerta de monitoreo de crédito a las 2 de la mañana, 2 atrasos de 60 días de los que nunca supe. Mi puntaje había bajado 40 puntos de la noche a la mañana. Lo llamé al día siguiente. Dijo, las cosas estaban apretadas. Ya lo manejé. Lo manejó con mi nombre. 2 semanas después del funeral, senté a Richard en la mesa de su cocina y se lo dije claramente, papá, necesito que mi nombre salga de esa hipoteca este año. Sin lágrimas, sin gritos, solo un hecho. Richard se reclinó en su silla. Ahora no es el momento, Olivia. Acabo de enterrar a mi padre. Lo sé, y lo siento, pero han pasado 10 años. Su mandíbula se tensó. ¿Quieres que refinancie ahora mismo? ¿Con qué crédito? ¿Crees que los bancos están haciendo fila para un vendedor de seguros jubilado de 61 años? Entonces vende la casa, múdate a una más pequeña. No me importa cómo, pero necesito salir de ese préstamo. Se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. ¿Quieres hablar de abogados? ¿Quieres demandar a tus propios padres? Adelante. Mira cómo se ve eso. Yo no había dicho nada sobre abogados. Él lo añadió por sí mismo. Esa noche, mi madre hizo 8 llamadas telefónicas. Lo sé porque 4 parientes diferentes me llamaron en los siguientes 3 días. La tía Karen me envió un mensaje de texto, tus padres te criaron, ¿y así es como les pagas? Debería darte vergüenza, Olivia. Mi prima Brittany me dejó un mensaje de voz, oye, escuché que estás amenazando con quitarles la casa a tus padres. ¿Qué está pasando? El primo de mi padre, el tío Gary, me llamó y dijo, la familia no le hace esto a la familia. Cada uno de ellos tenía la misma versión de la historia. La versión que Richard y Barbara les habían dado. Olivia es una malagradecida. Olivia quiere quitarles la casa. Olivia se está volviendo contra sus propios padres justo después de que perdieron a James. Nadie me llamó para preguntarme mi versión. Luego Richard me llamó por última vez. Su voz era plana, fría. ¿Crees que eres la única que sabe jugar este juego? Tu abuelo me dejó todo a mí. Y si sigues presionando, todos van a saber lo que realmente hiciste con su dinero. No tenía idea de a qué se refería. No había tocado ni un centavo. Pero él ya estaba construyendo la historia. Me senté en mi auto afuera del hospital después de un turno de noche de 12 horas y saqué cuentas en el reverso del recibo de una farmacia. Si Richard dejaba de pagar la hipoteca por completo, algo con lo que ya había amenazado antes durante las discusiones, el banco iría tras los dos. Ejecución hipotecaria. Mi crédito no solo bajaría, se hundiría por debajo de 500 durante años. Algunos hospitales verifican el crédito de sus empleados. No todos, pero algunos sí. El mío lo hacía. Una ejecución hipotecaria en mi historial podría desencadenar una revisión. Podría perder mi trabajo. Lo único estable que tenía. Si yo misma me hacía cargo de los pagos para proteger mi crédito, $1,800 al mes con un salario de enfermera en la zona rural de Georgia. Me quedaría en bancarrota en menos de 18 meses. Ya pagaba alquiler, préstamos estudiantiles, seguro del auto, alimentos. No había margen. Y si me defendía públicamente, Richard ya había envenenado el pozo. Cada tía, tío y primo creía que yo era la hija ingrata que intentaba robar la casa de sus padres. Defenderse significaba pelear sola. Entonces revisé la cuenta de la hipoteca en línea. Todavía tenía acceso desde hacía años, cuando Richard me pidió que vigilara las cosas. Ahí fue cuando lo vi. Una nueva línea, un retiro sobre el valor líquido de la casa, $40,000 sacados 3 meses antes de que el abuelo James muriera. Richard no solo había mantenido mi nombre en la hipoteca. Había usado mi firma de aval para pedir prestado más dinero sobre la casa sin decírmelo, sin mi consentimiento.
$40,000 que nunca vi, nunca aprobé, y que ahora estaban atados a mi nombre. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. El estacionamiento estaba vacío. El recibo estaba lleno de números que no cuadraban. Él no solo me había atrapado. Había vuelto a la trampa y la había hecho más profunda. Los rumores no comenzaron de golpe. Comenzaron con susurros. Richard y Barbara empezaron a decirle a la familia, casualmente, como si fuera de conocimiento común, que yo había tomado dinero de la casa del abuelo James antes de que muriera. Ella fue allí sola un par de veces cerca del final. Richard le dijo a la gente, encontramos el cajón de la cómoda vacío después. Miles de dólares desaparecidos. No había pruebas. Tampoco las necesitaba. En un pueblo como Dawson, la palabra de un padre tiene peso. Mi primo Jason me llamó. Oye, el tío Richard dijo que tomaste dinero de la cómoda del abuelo. Unos miles. ¿De qué se trata eso? Eso nunca pasó, Jason. Está bien, solo te digo lo que él dijo. Ese era el patrón. Nadie me acusaba directamente. Solo transmitían lo que habían escuchado. Y cada vez que lo negaba, sonaba más a la defensiva, lo que me hacía parecer más culpable. En la iglesia el domingo siguiente, la primera iglesia bautista, a la que mi familia había asistido durante 30 años, una mujer llamada señora Cooper me miró fijamente, luego me dio la espalda y caminó hacia el otro lado del salón de reuniones. No dijo ni una palabra. No tuvo que hacerlo. En el trabajo, una enfermera de mi unidad me llevó a un lado. ¿Todo bien en casa? Escuché algo de mi vecino sobre tu familia y unos problemas legales. Se estaba filtrando a mi vida profesional. Ahí fue cuando todo cobró sentido. Richard no solo estaba cubriendo sus huellas. Estaba construyendo una narrativa. Si alguien alguna vez cuestionaba la herencia, quería que todo el pueblo ya estuviera preparado para creer una cosa: Olivia es la ladrona. Pero cometió un error. Mencionó el cajón de la cómoda. ¿Específico? ¿Demasiado específico? ¿Cómo sabía que el abuelo guardaba dinero en un cajón de la cómoda, a menos que él mismo hubiera estado en ese cajón? Conduje 45 minutos hasta el tribunal del condado en mi día libre, estacioné en el lote trasero y entré usando el uniforme médico que no me había quitado porque venía directo de un turno. La secretaria de la oficina testamentaria era una mujer llamada Brenda con gafas de lectura en una cadena de cuentas. Le dije que necesitaba una copia del expediente testamentario de James Arthur Sterling, fallecido en marzo de este año. ¿Relación?, preguntó. ¿Nieta? No dudó. Los registros testamentarios son públicos. Cualquiera puede solicitarlos. Imprimió el archivo y me lo entregó en una carpeta manila. Me senté en un banco en el pasillo del tribunal y lo abrí. El testamento estaba allí, el que Richard había presentado, mecanografiado, notariado, fechado 14 meses antes de que el abuelo muriera. Decía, dejo toda propiedad real y personal a mi hijo, Richard Thomas Sterling. Todo, la casa, las cuentas de ahorro, todo. Lo leí 2 veces. Luego miré la firma en la parte inferior. James Arthur Sterling. Había visto la letra de mi abuelo cientos de veces en tarjetas de cumpleaños cada año, en la línea de asunto de cada cheque de Navidad. En una nota que me dejó en mi lonchera una vez cuando tenía 9 años que decía, eres más inteligente de lo que crees, Liv. Su letra era temblorosa pero específica. La J siempre se inclinaba hacia la izquierda. La S tenía una cola larga. Me era tan familiar como la mía. La firma en ese testamento se parecía. Pero no era la suya. La J estaba demasiado recta. La S era demasiado corta. Todo era demasiado cuidadoso. Como alguien esforzándose mucho por copiar algo que solo había visto un par de veces. Le tomé una foto a la firma con mi teléfono. Mis manos estaban firmes. Ya no estaba triste. Estaba segura. Abrí mi teléfono y escribí en la barra de búsqueda, contador forense cerca de mí. La llamada llegó un miércoles por la noche.
Estaba cenando sopa recalentada en el mostrador de mi cocina cuando el nombre de Richard iluminó mi pantalla. Casi no contesto. Acción de gracias en casa de Karen, dijo. Ni un hola. Irás. Lo pensaré. No, estarás ahí y te disculparás. Dejé la cuchara. ¿Disculparme por qué? Por lo que robaste, frente a todos. No robé nada, papá. Entonces no te importará demostrarlo. Una pausa, luego, nos vemos el jueves. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé en mi cocina durante mucho tiempo, sosteniendo el teléfono contra mi muslo. La sopa se enfrió. No volví a tocarla. Richard no me estaba invitando a cenar. Estaba construyendo una sala de tribunal. 20 minutos después, mi madre me escribió. El mensaje era largo. 4 párrafos de su lenguaje habitual, palabras como sanación y cierre y como familia. La última línea decía, tu padre solo quiere resolver esto en privado. No lo hagas más grande de lo necesario. ¿Privadamente frente a 30 personas? Me enteré después de que Richard había llamado a 10 parientes adicionales, personas que normalmente se saltaban acción de gracias. Primos segundos, una tía abuela de Macon, la compañera de cuarto de la Universidad de Barbara. Quería la habitación llena. Quería testigos, no testigos de la verdad, testigos del espectáculo. Me senté en mi sofá esa noche y miré al techo. Tenía una opción. Podía faltar a acción de gracias, quedarme en casa, dejar que Richard contara la historia que quisiera a una audiencia que ya le creía, o podía entrar a esa habitación y enfrentar lo que fuera que hubiera preparado. Pensé en mi abuelo. En los 3 años de silencio. Que no fue silencio en absoluto. Fue sabotaje. Le respondí a Richard con una sola palabra, iré. Barbara llamó a Michael al día siguiente. Lo sé porque Michael me llamó 1 hora después, sonando como un hombre parado en un puente tratando de decidir a qué lado saltar. ¿Qué está pasando, Olivia? Mamá dice que le tomaste dinero al abuelo. ¿Alguna vez me viste tomar algo, Michael? Un silencio. No. ¿Alguna vez te mencioné el dinero del abuelo? ¿Alguna vez? No, pero mamá está muy alterada. Mamá está alterada porque le pedí a papá que refinanciara la hipoteca. Eso es todo lo que es esto. Se quedó callado. Michael tenía 28 años, era electricista, vivía a 12 minutos de nuestros padres. Me había visto cargar con esa hipoteca durante 1 década sin quejarme. Él sabía lo que me costaba. Simplemente nunca dijo nada al respecto porque en nuestra familia, a Richard no se le cuestionaba. Lo asimilabas y seguías adelante. Quieren que los apoye en acción de gracias, dijo. Mamá dijo que la familia necesita estar unida. ¿Unida contra quién? ¿Contra mí? No respondió a eso. No te estoy pidiendo que elijas un bando, Michael. Solo mantén los ojos abiertos. Más silencio, luego, en voz baja, estaré ahí, pero no voy a dar ningún discurso. Le dije que eso era suficiente. Colgamos, pero algo se me quedó grabado. La pausa antes de decir no hubo cuando le pregunté si me había visto tomar algo. No era la pausa de alguien inseguro sobre la respuesta. Era la pausa de alguien que quería decir algo completamente distinto, algo más pesado, y en su lugar se lo tragó. No presioné. Supuse que si Michael tenía algo que decirme, encontraría el momento. Lo que no sabía era que el momento ya tenía 2 meses, guardado en su teléfono, grabado en una cocina en la que nunca debió haber estado. Laura Evans tenía una oficina sobre una ferretería en Cordele, a 20 minutos al sur de Dawson. Contadora forense, 15 años de experiencia rastreando dinero a través de herencias, divorcios y fraudes a pequeñas empresas. La encontré a través de una búsqueda en Google a las 2 de la mañana y reservé la cita antes de poder arrepentirme. Era tranquila, con canas, gafas de lectura, un escritorio cubierto de carpetas. No reaccionó cuando le conté la historia. Solo tomó notas. 4 meses después, 2 semanas antes de Acción de Gracias, estaba de vuelta en su oficina. Colocó un informe encuadernado sobre el escritorio entre nosotras.
La firma en el testamento presentado no coincide, dijo. La comparé con otros 17 documentos verificados, declaraciones de impuestos, tarjetas bancarias, un título de vehículo de 2014. No es su letra. ¿Estás segura? Estoy segura. Pasó a la sección financiera. La cuenta de ahorros de James tenía $280,000 al momento de su muerte. La casa fue tasada en aproximadamente $190,000. Valor total de la herencia de aproximadamente $470,000. Después de que se cerró la sucesión, Richard retiró $350,000 en varias transacciones. Laura había mapeado cada dólar. $120,000 pagaron la deuda personal de la tarjeta de crédito de Richard. $85,000 fueron para un préstamo pendiente de una camioneta. $60,000 fueron transferidos a una cuenta a nombre de Bárbara. $45,000 se le pagaron a un contratista por renovaciones en la casa. $40,000 se sacaron en efectivo, imposibles de rastrear. Miré los números. Falsificó el testamento, dije, y se llevó $350,000. Laura asintió. ¿Quieres que compile esto en un informe formal? Porque una vez que lo haga, esto se convierte en algo de lo que no podrás retractarte. No lo dudé. Hazlo. Cerró la carpeta. Lo tendré listo en 10 días. 10 días. Eso sería 3 días antes de Acción de Gracias. $350,000. Eso no era desesperación. Eso era un plan. Mi abuelo solía mencionar a su hermana Dorothy de vez en cuando, usualmente de pasada. Dorothy tiene más sentido común que el resto de nosotros juntos, decía, sacudiendo la cabeza como si fuera a la vez un cumplido y una queja. La tía Dorothy, de 74 años, vivía sola en una casa de madera en Americus, a 40 minutos al sur. No había ido a una cena familiar en 9 años, alguna pelea con Richard que nadie explicó, y que todos aceptaron. Encontré su número en la vieja libreta de direcciones del abuelo, que había guardado en una caja de zapatos después del funeral. Llamé un jueves por la noche, medio esperando que la línea estuviera desconectada. Ella contestó al segundo timbre. Señora Sterling, soy Olivia, la nieta de James. Un silencio lo suficientemente largo como para pensar que había perdido la conexión, y luego suavemente, James me dijo que llamarías algún día. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué quieres decir? Tu abuelo me dio algo hace 3 años. Me dijo que lo guardara a salvo. Dijo que si algo salía mal después de su muerte, vendrías a buscarlo. Me invitó a su casa ese sábado. Conduje hasta allí con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los dedos. Dorothy me recibió en la puerta. No me abrazó. Solo me miró durante un largo momento y luego me entregó un sobre amarillento. Adentro había un testamento escrito a mano. La verdadera letra de James. Temblorosa, inclinada, inconfundible. Firmado por 2 vecinos como testigos, fechado 5 años antes de su muerte. El contenido era simple, todo dividido en partes iguales entre sus 4 nietos, Olivia, Michael, Jason y Brittany. Miré a Dorothy. Se sentó pesadamente. Richard fue a la casa de tu abuelo todas las semanas esos últimos 3 años. Le dijo a James que ya no querías verlo. Le dijo que habías seguido adelante con tu vida. Mi abuelo no dejó de llamarme. Richard lo detuvo. 2 semanas antes de Acción de Gracias, 10 y 14 de la noche. El nombre de Michael en mi pantalla. Necesito decirte algo, dijo. Su voz era baja, apresurada, como la de un hombre hablando en una habitación en la que no debía estar. No preguntes cómo lo sé. ¿De acuerdo? Hace 2 meses, fui a la casa a buscar mi juego de taladros del garaje. Entré por la puerta lateral. Mamá y papá estaban en la cocina. No me escucharon entrar. Hizo una pausa. Podía oír su respiración. Papá estaba diciendo, y te voy a decir exactamente lo que dijo, ella no puede probar nada.
El testamento está archivado. Ya está hecho. Apreté el borde del cojín de mi sofá. Y luego mamá dijo, ¿pero qué pasa si ella consigue un abogado? Y papá dijo, entonces seremos más ruidosos. La convertiremos en la villana. Nadie le va a creer a ella por encima de nosotros. Silencio en ambos extremos. Michael, dime que grabaste eso. Empecé a grabar el segundo que los escuché discutir. Lo tengo todo. Me envió el archivo de audio mientras aún estábamos al teléfono. Lo reproduje. La voz de Richard llenó mi apartamento. Apagada, pequeña, pero inconfundible. La de Bárbara también. Cada palabra exactamente como Michael la describió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté. Se quedó callado durante mucho tiempo. Luego, porque tenía miedo, Olivia. También son mis padres. No sabía qué hacer con esto. Lo entendí. De verdad. El miedo no siempre se ve como manos temblorosas. A veces se ve como 2 meses de silencio llevando una grabación en tu teléfono como una granada que no sabes cómo lanzar. Gracias, le dije. Eso requirió agallas. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé, pero no iré a acción de gracias con las manos vacías. El nombre del abogado de sucesiones era Marcus Reed. Pequeña oficina en Main Street en Albany, paredes con paneles de madera, un diploma de la Universidad de Georgia y un apretón de manos que significaba algo. Puse todo en su escritorio. El informe forense de Laura Evans, el testamento escrito a mano de la tía Dorothy, el expediente testamentario del tribunal y la grabación de audio de Michael. Pasó 40 minutos leyendo. No dijo una palabra hasta que terminó. Luego levantó la vista. Esto es fraude. Claro como el agua. Firma falsificada, presentación testamentaria falsa, malversación de los bienes de la herencia. Tienes derecho a impugnar el testamento y presentar una demanda civil. Si la oficina del fiscal lo toma, podría ser un caso penal. No voy a demandar a nadie. Aún no. Solo necesito estar lista. Él asintió lentamente. ¿Lista para qué, exactamente? Mi padre está planeando algo para Acción de Gracias. No sé qué es, pero lo conozco. No dejará pasar esto en silencio. Marcus me armó un paquete. Un resumen de los hallazgos forenses, una copia certificada del testamento original y una impresión de las transferencias de cuentas que mostraban a dónde fueron a parar los $350,000. Lo puso todo en un sobre manila grande y lo selló. Si alguna vez necesitas usar esto, dijo, habla por sí solo. Metí el sobre en mi bolso. Esa noche, llamé a la tía Dorothy. ¿Vendrías a Acción de Gracias a casa de Karen? Silencio. Luego, no he ido a una cena familiar en 9 años. Lo sé. Otra pausa. Por James. Allí estaré. Colgué y me senté en el borde de mi cama. El sobre estaba en mi bolso junto a la puerta. Si Richard no decía nada en Acción de Gracias, se quedaría allí, sellado, intacto. Pero conocía a mi padre. El silencio nunca había sido su estilo. Ok, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Esta parte no está en la historia. Esta soy solo yo hablando contigo, sentada en esa oficina del abogado, sosteniendo ese sobre, casi me echo atrás. Casi lo pongo de vuelta en su escritorio y digo, olvídalo. Porque una parte de mí, la parte que pasó 32 años siendo la hija de Richard Sterling, todavía quería creer que había una explicación. Que tal vez yo estaba equivocada. Pero aquí tienes mi pregunta, si tuvieras las pruebas en tus manos, ¿las llevarías a Acción de Gracias o mantendrías la paz? Déjame saber en los comentarios. De acuerdo. Mañana de Acción de Gracias. La casa de la tía Karen estaba en un terreno de medio acre en Pinewood Drive, una casa estilo rancho blanca con contraventanas negras y una bandera estadounidense en el porche. El camino de entrada ya estaba lleno cuando llegué a la 1:15. Camionetas, sedanes, una minivan con una silla de auto en la parte de atrás. Alguien había pegado pavos de papel en la puerta principal. Adentro,
3 mesas largas juntas en el centro de la sala, cubiertas con manteles que no combinaban. 32 lugares puestos. El olor a pavo asado y relleno de pan de maíz me golpeó antes de cruzar la puerta. Entré y el ambiente cambió. No de forma ruidosa, no de forma obvia, pero lo sentí. Una pausa de medio segundo en la conversación. Algunas cabezas girando. Alguien cerca de la cocina me miró y desvió la mirada rápidamente. Todos aquí habían escuchado los rumores. Todos ya habían elegido un bando. La tía Karen me abrazó en la puerta. Qué bueno verte, cariño. Pero sus brazos estaban rígidos, y me soltó un segundo antes de lo normal. Richard estaba sentado en la cabecera de la mesa central, blazer azul marino, camisa planchada, elegante, lo cual era inusual para Acción de Gracias. Bárbara estaba a su lado con un suéter color crema, con las manos entrelazadas y los ojos ya brillantes. Parecían una pareja posando para una foto del directorio de la iglesia. Richard me vio y sonrió. No con calidez, sino con satisfacción, la sonrisa de un hombre que ya ha ensayado las próximas 2 horas. La tía Dorothy llegó 15 minutos después. Entró por la puerta lateral silenciosamente y se sentó en el extremo más alejado de la mesa. Nadie la saludó. La mayoría de los primos más jóvenes ni siquiera la reconocieron. 9 años es mucho tiempo. Michael estaba en el medio de la mesa mirando su plato vacío como si tuviera las respuestas a algo. Yo puse mi bolso debajo de mi silla. Él sobrepresionaba contra mi tobillo. Se cortó el pavo. Se dijo la oración, y Richard esperó. Llevábamos 20 minutos de comida cuando Richard golpeó su cuchillo contra su vaso de agua. La habitación se quedó en silencio por capas. Los adultos primero, luego los adolescentes, luego los niños en la mesa plegable cerca de la ventana. Alguien bajó el volumen del partido de fútbol americano en el televisor de la sala. Richard se puso de pie. Colocó ambas manos sobre la mesa, se inclinó ligeramente hacia adelante y miró alrededor de la habitación como un hombre a punto de dar un sermón. Antes de que demos la vuelta y digamos por qué estamos agradecidos, comenzó, necesito abordar algo que ha estado pesando sobre esta familia. Mi pulso se aceleró, pero no me moví. Miró a Bárbara. Ella se secó los ojos con una servilleta, justo en el momento indicado. La mayoría de ustedes ha escuchado los rumores, continuó Richard. Desearía no tener que hacer esto públicamente. Créanme, Bárbara y yo tratamos de manejarlo en privado, pero nuestra hija no nos dejó otra opción. Hizo una pausa para dar efecto. Algunos parientes se movieron en sus asientos. El tío Gary soltó su tenedor. Después del fallecimiento de mi padre, descubrimos que faltaba una cantidad significativa de dinero en sus cuentas. Lo investigamos. Lo rastreamos. Y la evidencia apunta a una sola persona en esta habitación. Se volvió hacia mí. 32 rostros siguieron su mirada. Nuestra hija Olivia es una ladrona. Su voz no tembló. Y tenemos pruebas. La habitación contuvo el aliento. La mano de la tía Karen fue a su boca. La prima Brittany me miró con los ojos muy abiertos. Una tía abuela que apenas conocía le susurró a la mujer a su lado, «Oh, Dios mío». El llanto de Bárbara se hizo más fuerte, perfectamente cronometrado, perfectamente afinado. Richard se paró sobre mí como un juez en una sentencia, y toda la habitación esperaba que yo me derrumbara. No lo hice. Crucé mis manos sobre la mesa y lo miré a los ojos. Richard metió la mano en el bolsillo interior de su blazer y sacó un sobre blanco, impecable, de aspecto oficial. Caminó lentamente alrededor de la mesa, pasó junto al tío Gary, pasó junto al primo Jason, pasó junto a la tía Karen, hasta que se paró justo al lado de mi silla. Puso el sobre frente a mí. Esta es una citación judicial, dijo lo suficientemente fuerte para que cada persona en la habitación lo escuchara. Te estamos demandando para que devuelvas el dinero de nuestro padre. Lo recogí. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír a los niños susurrando en la mesa plegable. Abrí la solapa y saqué el documento de adentro. Parecía real a primera vista. Un encabezado con el nombre del tribunal del condado, una fecha, una línea de demandado con mi nombre legal completo,
una firma en la parte inferior de alguien de quien nunca había oído hablar. Pero yo había pasado 4 meses sentada frente a un abogado. Sabía cómo se veía una citación real. Esta no tenía número de caso, ni sello de la secretaria. La fuente era incorrecta, demasiado limpia, demasiado uniforme. Estaba impreso en papel de copia normal, no en papel de archivo. Era falso. Richard había hecho que alguien preparara esta maqueta para asustarme frente a 32 testigos. Miré el documento, y luego lo dejé suavemente al lado de mi plato. El tío Gary se inclinó hacia adelante. Richard, si necesitas apoyo legal, conozco a un buen abogado. La esposa de un primo negaba con la cabeza. La tía Karen parecía que iba a llorar. Bárbara seguía. Lágrimas reales ahora, mezcladas con las de actuación, imposibles de diferenciar. Richard se cruzó de brazos y esperó. Esperaba que yo lo negara, que llorara, que suplicara, que saliera furiosa. Ese era el guión. Esa era la versión de mí que le había vendido a todos en esta sala. Lo miré. ¿Ya terminaste? Me levanté lentamente. Sin prisa. Alisé la servilleta en la mesa junto a mi plato como si estuviera terminando una comida en un restaurante. Cada persona en esa habitación estaba observando. El partido de fútbol estaba silenciado ahora. Incluso los niños en la mesa plegable se habían callado. Quiero que todos aquí recuerden algo, dije. Mi voz era firme. No estaba actuando. Ya había superado eso. Yo no empecé esto. Lo hizo papá. Me giré para enfrentar a Richard directamente. Así que voy a hacerte una pregunta, papá, frente a todos, y quiero una respuesta clara. La barbilla de Richard se levantó, desafiante, todavía en control, o eso creía. ¿El abuelo James escribió ese testamento? Por supuesto que lo hizo. ¿Estás seguro? Sus ojos se entrecerraron. ¿Me estás llamando mentiroso frente a toda mi familia? No respondí a eso. Dejé la pregunta flotando en el aire como humo. Luego me agaché y metí la mano debajo de mi silla. Mis dedos encontraron el bolso. Adentro, el sobremanila, pesado, sellado, con 4 meses de preparación. Lo puse en la mesa justo al lado de su citación falsa. La habitación no se movió. Richard miró el sobre. Era grueso. Era real. Y por primera vez en toda la noche, algo cambió detrás de sus ojos. Un parpadeo rápido, como una vela atrapada en una corriente de aire. Lo miré. Curioso, dije. Yo también. Nadie habló. La sonrisa de Richard desapareció. No lentamente. De una vez, como si alguien hubiera metido la mano en su cara y se la hubiera arrancado. Desellé el sobre. Bárbara dejó de llorar, y 32 personas se inclinaron hacia adelante. Saqué la primera página del sobre y la sostuve en alto. Esto, dije, es una comparación lado a lado de la firma en el testamento que papá presentó en la sucesión y 17 firmas verificadas del abuelo James. Declaraciones de impuestos, documentos bancarios, un título de vehículo, todos confirmados como auténticos. Le pasé la página a la tía Karen, que era la más cercana. Se puso las gafas de lectura. La columna izquierda mostraba la firma del testamento de Richard. La derecha mostraba la verdadera letra de James. 17 muestras, todas consistentes. La J inclinada, la cola larga de la S, la forma en que su mano temblaba más en los últimos años, pero mantenía el mismo ritmo. La firma en el testamento de Richard era rígida, recta, cuidadosa. Una copia hecha por alguien esforzándose demasiado. Los labios de Karen se separaron. Miró a Richard, luego de vuelta a la página, luego se la pasó al tío Gary sin decir una palabra. Una contadora forense examinó estas muestras, dije. Su conclusión profesional es que la firma en el testamento testamentario fue falsificada. Eso es mentira. La voz de Richard salió más fuerte de lo que pretendía. Algunas personas se sobresaltaron. ¿Le pagaste a alguien para que inventara eso? No discutí. No levanté la voz.
No le estoy pidiendo a nadie que me crea, dije. Les pido que miren. La página recorrió la mesa, persona por persona. Vi cambiar sus rostros, confusión, luego reconocimiento, luego algo más duro. El tío Gary levantó la página hacia la luz y sacudió la cabeza lentamente. Jason la miró durante mucho tiempo, luego la bajó y la empujó hacia la siguiente persona sin mirar a Richard. Bárbara no había tocado su servilleta en 2 minutos. Estaba observando a Richard, no con pena, sino con miedo. Metí la mano en el sobre para sacar el segundo documento. Saqué una sola página escrita a mano, amarillenta, arrugada, familiar de una manera que me apretó la garganta. Este es el verdadero testamento del abuelo James, dije. Escrito de su puño y letra, presenciado por 2 vecinos, fechado 5 años antes de su muerte. Leí la línea clave en voz alta. Dejo toda propiedad real y personal para que se divida en partes iguales entre mis 4 nietos, Olivia, Michael, Jason y Brittany. No Richard, no su hijo, sus nietos. Richard dio un paso atrás. ¿De dónde sacaste eso? Eso no. Eso no es legítimo. Y entonces la tía Dorothy se puso de pie. Había estado sentada en el extremo más alejado de la mesa, tan callada que la mayoría de la gente había olvidado que estaba allí. Tenía 74 años, era pequeña, de cabello plateado, con un vestido de iglesia que probablemente no había usado en años. La habitación se giró. James me lo dio, dijo Dorothy. Su voz era fina pero clara. Hace 3 años me sentó en la mesa de mi cocina, me entregó este sobre y dijo, guarda esto a salvo, Dorothy, porque no confío en mi propio hijo. Nadie respiró. Richard, Dorothy, no saben lo que están. Empezó Richard. No he terminado. Ella no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Richard fue a la casa de tu abuelo todas las semanas esos últimos 3 años. Le dijo a James que Olivia ya no quería verlo. Le dijo que ella había seguido adelante. Le cortó las llamadas telefónicas, devolvió las cartas. Me miró. James murió pensando que su nieta lo había olvidado. Sentí que la habitación cambió, no hacia mí, no hacia Richard, sino hacia algo para lo que ninguno de ellos se había preparado. El silencio que siguió no fue de confusión. Fue el sonido de 32 personas recalculando todo lo que les habían dicho. El rostro de Richard estaba blanco. Abrió la boca. No salió nada. Bárbara le susurró a nadie, «Oh, Dios». Saqué la última página del sobre. Después de que se cerró la sucesión, papá retiró $350,000 de las cuentas del abuelo. Sostuve la hoja para que la habitación pudiera ver las columnas. Aquí es donde fue cada dólar. Lo leí lentamente. Sin emoción, solo números. $120,000. Deuda personal de tarjeta de crédito de papá. $85,000. Un préstamo pendiente de su camioneta. $60,000. Transferidos a una cuenta a nombre de mamá. $45,000 pagados a un contratista por renovaciones en su casa. $40,000 retirados en efectivo. Destino desconocido. Dejé la página en la mesa. Esos son $350,000 que les pertenecían a 4 nietos, no a un hijo. Richard agarró el respaldo de su silla. Ese es el dinero de mi padre. Me lo dejó a mí legalmente. No, papá. Mantuve mi voz nivelada. Nos lo dejó a nosotros. A los 4. Tú falsificaste su testamento para quedártelo. La habitación estaba tan quieta que podía oír el reloj en la repisa de la chimenea de Karen haciendo tic-tac. Alguien en el otro extremo de la mesa, creo que fue la esposa de Gary, dejó su vaso y empujó su silla hacia atrás lentamente, como si tratara de irse sin hacer ruido. Jason miraba el mantel, con la mandíbula tensa. Brittany tenía la mano sobre la boca. La tía Karen recogió su servilleta, la dobló una vez, la colocó junto a su plato y empujó su silla hacia afuera. No se levantó. Solo se separó.
Centímetros de distancia que lo significaban todo. El tío Gary, el mismo hombre que hace 5 minutos le ofreció a Richard un abogado, se giró en su asiento. Richard, su voz era cautelosa, ¿esto es cierto? Richard lo miró, luego a Karen, luego a Barbara, que había dejado de llorar por completo y miraba la mesa como si pudiera abrirse y tragarla. No respondió. Los ojos de Richard recorrieron la habitación, buscando a alguien, cualquiera que todavía estuviera de su lado. No encontró a nadie. Ella los está manipulando a todos. Su voz se quebró en la segunda palabra. Esto es. Estos están fabricados. Ella le pagó a gente para. Entonces explica el dinero, papá. No grité. No necesité hacerlo. $350,000. ¿A dónde fueron? Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Nada. Ahí fue cuando Michael se puso de pie. Todas las cabezas de la habitación se giraron. Michael, de 28 años, el callado, el que nunca tomaba partido, estaba de pie en el medio de la mesa con su teléfono en la mano. Los escuché, dijo. Su voz estaba tensa, como si la estuviera sosteniendo unida con ambos puños. Hace 2 meses en la cocina. No sabían que yo estaba en el garaje. Miró a Richard, luego a Barbara. Papá dijo, ella no puede probar nada. El testamento está archivado. Ya está hecho. Richard. Michael, no. Dijo Barbara. Y mamá dijo, ¿pero qué pasa si ella consigue un abogado? Y papá dijo, entonces seremos más ruidosos. La convertiremos en la villana. Nadie le va a creer a ella por encima de nosotros. Michael tocó la pantalla de su teléfono y lo puso sobre la mesa. La voz de Richard llenó la sala, apagada, grabada a través de la pared de un garaje, pero cada palabra lo suficientemente clara como para aterrizar. Ella no puede probar nada. El testamento está archivado. Ya está hecho. Luego la voz de Barbara. ¿Pero qué pasa si ella consigue un abogado? Luego Richard otra vez. Entonces seremos más ruidosos. La convertiremos en la villana. La grabación terminó. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que jamás había escuchado. Richard se sentó pesadamente, como si los huesos de sus piernas hubieran renunciado. Barbara dijo, apenas un susurro, te dije que esto pasaría. No pena, no vergüenza, ira dirigida a Richard. Ella lo sabía. Le había advertido. Y ahora la sala también sabía que ella lo sabía. Quiero ser honesta con ustedes aquí. De pie en esa habitación, viendo el rostro de mi padre desmoronarse, no me sentí victoriosa. Me sentí vacía. Porque esto no era un drama judicial. Esto era acción de gracias. Estas eran personas a las que había amado toda mi vida. Pero aprendí algo ese día. Amar no significa dejar que alguien te desmantele. Y el silencio no es paz. Es solo permiso. Pregunta rápida para ustedes. ¿Creen que Michael hizo lo correcto al esperar 2 meses? ¿O debió decírmelo el día que lo escuchó? Tengo curiosidad genuina. Dejen su opinión abajo. De acuerdo, déjenme contarles lo que pasó después de esa cena. Nadie comió postre. La gente se fue en oleadas. Primero el anillo exterior de parientes lejanos, luego los primos, luego los tíos. La mayoría no se despidió de Richard. Simplemente recogieron sus abrigos y salieron. Unos pocos me abrazaron en el porche. Jason me apretó la mano y dijo, hablaremos esta semana. Brittany me encontró junto al camino de entrada. Si ese testamento es real, y creo que lo es, a todos nos robaron, a los 4. Lo sé, dije. No le estoy diciendo a nadie qué hacer, pero el informe forense es tan suyo como mío. Quiero una copia. La enviaré mañana. En una semana, Jason y Brittany habían contratado a su propio abogado. Presentaron una petición ante el Tribunal Testamentario para reabrir el patrimonio de James Sterling basándose en evidencia de falsificación de firmas y la existencia de un testamento previo válido. Yo no fui quien presentó la demanda.
Los primos tomaron esa decisión por sí mismos. Les di la información. Ellos actuaron en consecuencia. Hay una diferencia y me importa. El abogado también revisó la citación falsa de Richard, esa que deslizó sobre la mesa como si fuera una granada viva. Sin número de caso, sin sello de presentación de la secretaria, no registrada en ningún tribunal del estado de Georgia. Era papel impreso en un sobre blanco, utilería. El abogado de Jason lo dijo sin rodeos, su padre trató de intimidarla con un documento que tiene el peso legal del menú de un restaurante. Richard no había presentado nada. Había montado una actuación con un pedazo de papel que no sobreviviría 10 segundos frente a un juez. Trató de asustarme para silenciarme usando una falsificación, pero el papeleo real, el que realmente se sostiene, ese estaba en mi sobre. Marcus Reed le envió una carta certificada a Richard Sterling un lunes, 9 días después de Acción de Gracias. La carta era directa. Olivia Sterling exige que Richard Sterling refinancie la hipoteca de la propiedad en el 412 de Talmadge Road y elimine su nombre como aval en un plazo de 60 días calendario. El incumplimiento resultaría en una demanda civil por daños relacionados con el uso no autorizado de su firma, incluyendo el retiro de $40,000 sobre el valor líquido de la casa que ella nunca consintió. Richard, que ahora enfrentaba un desafío testamentario por parte de 3 nietos, una posible exposición criminal y la completa evaporación de su reputación en un pueblo donde ahora todos sabían lo que había hecho, no peleó. Refinanció en 5 semanas. Recibí la notificación del banco un miércoles por la tarde. Estaba sentada en la sala de descanso del hospital comiendo una barra de granola entre pacientes cuando mi teléfono vibró. El correo electrónico era corto. Mi nombre había sido eliminado de la hipoteca. Efectivo de inmediato. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Un compañero de trabajo me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Luego caminé hacia mi auto en el estacionamiento, me senté en el asiento del conductor con el motor apagado, y lloré. No de alegría. No exactamente. Por la liberación de algo que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado que era pesado. 10 años de la deuda de otra persona atada a mi nombre. 10 años de llamadas telefónicas sobre refinanciaciones que nunca ocurrieron. 10 años de ver caer mi puntaje de crédito porque un hombre que se llamaba a sí mismo mi padre no se molestaba en pagar a tiempo. Desaparecidos en 5 semanas. Revisé mi informe de crédito en mi teléfono. Ya había comenzado a subir. 640, luego 680. El banquero me dijo que llegaría a 710 en 6 meses. No perfecto, pero mío. La tía Dorothy me llamó una semana antes de Navidad. Pasa el sábado. Tengo algo para ti. Conduje a Americus en una gris mañana de diciembre. La casa de Dorothy olía a café y cedro. Estaba sentada a la mesa de la cocina con una caja de zapatos frente a ella. Estas son tuyas, dijo. James quería que las tuvieras. Dentro de la caja había cartas, 11 en total. Escritas por mi abuelo durante los últimos 3 años de su vida. Me las había escrito a mí, una cada pocos meses, y se las enviaba a Dorothy por correo porque sabía que Richard estaba interceptando todo lo que iba a mi dirección o a mi teléfono. Abrí la primera. La letra temblaba. El papel estaba arrugado. Fechada 3 años antes de su muerte. Liv, tu papá me dijo que ya no quieres verme. No lo creo. Pero si es verdad, quiero que sepas que no estoy enojado. Solo te extraño. Abrí la última. Escrita 2 meses antes de su muerte. Les dejo la casa y los ahorros a ustedes, chicos. A los 4. Si tu padre hace algo diferente, busca a Dorothy. Ella tiene el original. Te amo, Liv. Siempre lo hice. Dejé la carta en la mesa de la cocina de Dorothy y presioné mis palmas planas contra la madera. La veta estaba fría bajo mis dedos. Me concentré en eso, el frío, la textura, porque si no me anclaba a algo físico, me iba a disolver. Nunca dejó de escribirme. Durante 3 años, escribió cartas que sabía que nunca recibiría, y envió copias a la única persona en la que confiaba para guardar la verdad. Dorothy me sirvió una taza de café.
Ninguna de las dos habló por un rato. Él no me dejó dinero. Me dejó pruebas de que nunca se rindió. En un pueblo pequeño, no necesitas una conferencia de prensa. Solo necesitas una cena de acción de gracias. Para la primera semana de diciembre, todas las familias de nuestro círculo y la mayor parte de la congregación en la primera iglesia bautista sabían lo que Richard y Bárbara habían hecho. No porque yo se los haya dicho. No tuve que hacerlo. 32 personas se sentaron en esa habitación. Al menos la mitad de ellos se fueron a casa y se lo contaron a alguien. Esas personas se lo contaron a alguien más. Así es como funciona en Dawson. A Richard y Bárbara dejaron de invitarlos a eventos. Sin fiesta de Navidad en casa de los Cooper. Sin cena de Año Nuevo en el salón de la iglesia. La tía Karen, la propia hermana de Bárbara, la llamó 3 días después de Acción de Gracias y dijo: no sé exactamente qué hicieron ustedes dos, pero no me llames por un tiempo. Necesito tiempo. Bárbara intentó publicar una actualización familiar en Facebook. Algo sobre falsas acusaciones y un malentendido familiar sacado de proporción. En una hora, Jason comentó con un enlace al expediente testamentario público. Bárbara eliminó la publicación a la hora de la cena. En la iglesia, Richard le dio la mano al pastor después del servicio como siempre lo hacía, pero las personas que solían quedarse a charlar seguían de largo rápidamente. Nadie fue grosero. Nadie lo confrontó. Simplemente acortaron las cosas. Menos palabras, menos contacto visual. La aritmética invisible de un pequeño pueblo ajustando su libro de cuentas. La señora Cooper, la mujer que me había dado la espalda meses atrás en el salón de reuniones, me encontró en el estacionamiento del supermercado un sábado. Me tocó el brazo y me dijo: te debo una disculpa, cariño. Le creí a la persona equivocada. Le dije que lo entendía, porque así era. Nadie desterró a Richard y Bárbara. Nadie tuvo que hacerlo. En un pueblo pequeño, el silencio es la sentencia más ruidosa. El tribunal testamentario aceptó la petición para reabrir el patrimonio de James Sterling en enero. Se movió más rápido de lo que esperaba. La jueza revisó el análisis forense de la firma, el testamento escrito a mano original con 2 testigos vivos, y los registros financieros que mostraban los desembolsos de $350,000. Designó a un experto independiente en caligrafía para evaluar las firmas. La conclusión del experto coincidió con la de Laura Evans. La firma en el testamento presentado no era de James Sterling. Con el caso testamentario reabierto, Richard ahora enfrentaba 2 vías de consecuencias. La primera era civil. El tribunal ordenaría la redistribución de los activos de la herencia de acuerdo con el testamento original. 4 nietos, partes iguales. La segunda era penal. Falsificar un testamento en Georgia es un delito grave, fraude testamentario. La oficina del fiscal de distrito abrió una revisión preliminar. Sin cargos aún. Estas cosas toman tiempo, pero el archivo estaba abierto y la evidencia era clara. El abogado de Richard le aconsejó negociar. A Richard no le quedaba mucha ventaja. La casa en la propiedad de James, la que estaba tan desesperado por conservar, tuvo que ser puesta a la venta. Las ganancias, combinadas con lo que quedaba en las cuentas, serían redistribuidas. Después de los honorarios legales, cada nieto recibió aproximadamente $82,000. No es una fortuna que te cambia la vida, pero tampoco es nada. Jason usó su parte para pagar su camioneta. Brittany puso la suya para el fondo universitario de su hija. Michael aún no había decidido. Yo mantuve el mío en una cuenta de ahorros y no lo toqué durante 2 meses. Quería asegurarme de que se sintiera limpio antes de gastar $1, de que no fuera dinero de la ira o dinero de la venganza, solo lo que el abuelo James pretendía, una parte de lo que había construido, pasada a las personas que amaba. Richard gastó $350,000 tratando de vivir una vida que no podía pagar. Le costó todo lo que le quedaba. Michael me llamó la semana después de Acción de Gracias. Era la primera vez en años que llamaba sin que se tratara de nuestros padres. Siento no habértelo dicho antes, dijo. Me lo dijiste cuando importaba. Eso es suficiente.
Empezamos a reunirnos todos los domingos por la mañana en un restaurante en la Ruta 19, un pequeño lugar llamado Milles con cabinas de vinilo agrietado y café sin fondo. Nos sentábamos durante 1 hora, a veces 2. Hablábamos del trabajo, del clima, de nada. Y lentamente, muy lentamente, hablamos de todo lo demás. Michael me contó que Richard había intentado que firmara como aval de un préstamo personal hace 2 años. Se había negado. Richard dejó de hablarle durante 4 meses después de eso. Simplemente lo congeló. Sin llamadas, sin visitas, sin reconocimiento en eventos familiares. Pensé que había hecho algo mal, dijo Michael, revolviendo su café. Me tomó un tiempo darme cuenta de que era un castigo. Le conté sobre las cartas, sobre el abuelo James escribiéndome durante 3 años a través de la tía Dorothy, sobre cómo Richard le había dicho a James que ya no quería verlo. Michael miró la mesa. Nos puso a uno contra el otro, dijo. Toda nuestra vida. Lo sé. Nos mantuvo separados para que ninguno de nosotros comparara notas. También sé eso. Nos quedamos sentados allí durante mucho tiempo, sin hablar, solo sentados en la misma cabina, bebiendo el mismo café. Fue el silencio más cómodo que había tenido con otra persona en años. No perdimos a nuestros padres esa acción de gracias. Los habíamos perdido mucho antes. Solo que aún no teníamos el lenguaje para expresarlo. Lo que encontramos, sentados uno frente al otro en un restaurante los domingos por la mañana, fue algo que no habíamos tenido desde que éramos niños, nos encontramos el uno al otro. 2 meses después de Acción de Gracias, mi teléfono sonó a las 8 de la mañana. El número de mi madre. Casi no contesto, pero algo sobre la hora, Bárbara nunca llamaba antes de las 10, me hizo responder. Sé que no nos perdonarás. Su voz era plana. Sin lágrimas, sin actuación. Por primera vez en mi vida, mi madre sonaba como si hablara sin un guión. Solo quiero que sepas que no quería que llegara tan lejos. Me apoyé contra el mostrador de la cocina. Pero lo permitiste, mamá. En cada paso. Lo sé. Llamaste a 8 parientes y les dijiste que yo era una ladrona. Te sentaste junto a papá mientras agitaba una citación falsa frente a nuestra familia. Lo ayudaste a separarme de mi propio abuelo. Un silencio lo suficientemente largo como para que comprobara si se había cortado la llamada. Luego, en voz baja, tenía miedo de perder la casa. Sé que no es excusa, pero eso es lo que era. Le creí, no porque excusara nada. No lo hacía. Sino porque había visto ese miedo antes. Bárbara Sterling había pasado 35 años casada con un hombre que hacía que cada crisis se sintiera como el borde de un acantilado. Tenía miedo. Estaba equivocada. Ambas cosas eran ciertas. Necesito espacio, mamá, le dije, y mucho. No me llames por un tiempo. Ella dijo, está bien. No discutió. No lloró. Richard nunca llamó. Ni una vez. Ningún mensaje de texto, ninguna carta, ningún mensaje a través de un pariente. Por primera vez en 61 años, Richard Sterling no tenía nada que decirle a nadie. No sé si su silencio fue culpa o vergüenza o simplemente la ausencia de un plan. Pasé mucho tiempo preguntándomelo. Luego lo dejé de hacer. No cerré la puerta de un portazo. Simplemente dejé de mantenerla abierta. 4 meses después de Acción de Gracias, compré una casa. Nada elegante. Una pequeña casa de 2 habitaciones en la calle LM, a media milla del hospital. Revestimiento blanco, puerta verde, un porche lo suficientemente ancho para 2 sillas, 900 pies cuadrados, construida en 1978. Di el pago inicial con el dinero de la herencia del abuelo James, los $82,000, y califiqué para el resto con mi propio crédito. Mi puntaje había subido a 709 para entonces. El agente de préstamos me estrechó la mano y dijo, felicitaciones, señorita Sterling. Sin aval, sin un segundo nombre en el papeleo, solo el mío. La primera noche, me senté en el suelo de la sala con una caja de pizza y un vaso de té dulce y miré las paredes desnudas. Sin muebles aún,
sin cortinas, solo alfombra limpia y el zumbido de un refrigerador que había comprado en Craigslist. Colgué una sola cosa esa noche, una foto enmarcada del abuelo James de pie en el lago Blackshear con una caña de pescar en una mano y una sonrisa tan amplia que se podían contar todos los dientes que le quedaban. La puse en un clavo sobre la chimenea y di un paso atrás. Nada mal, abuelo, le dije a la habitación vacía. A la mañana siguiente, fui a trabajar al hospital. El mismo turno, el mismo uniforme, el mismo estacionamiento donde una vez me senté a calcular cuánto faltaba para que la deuda de mi padre me aplastara. Las matemáticas eran diferentes ahora. El alquiler era una hipoteca, mi hipoteca, y los números funcionaban. Por fin funcionaban. Visitaba a la tía Dorothy todos los sábados. Ella hacía café. Yo llevaba bizcocho de la panadería de Main Street. Hablábamos de James, el verdadero James, no la versión de Richard. Me mostró fotos que nunca había visto. James a los 20 en uniforme, James a los 50, construyendo la casa que Richard más tarde robaría. La casa es pequeña, 900 pies cuadrados. Pero cada centímetro de ella es mío. No les cuento esta historia porque me crea valiente. Se la cuento porque durante 10 años pensé que la resistencia era lo mismo que el amor. Pensé que decir sí a todo lo que pedían mis padres, incluso cuando dolía, incluso cuando me costaba, era lo que hacía una buena hija. Estaba equivocada. Un límite no es un muro. Es una puerta. Tú eliges quién puede cruzarla, y eliges cuándo se cierra. Eso no es crueldad. Es arquitectura. Si estás en una situación como la mía, si alguien en tu familia está usando el amor como moneda de cambio, intercambiando afecto por obediencia, haciéndote sentir culpable por protegerte, necesito que escuches esto. Decir no no te hace malagradecido. No te hace frío ni egoísta ni cualquier palabra a la que recurran cuando están perdiendo el control. Te convierte en alguien que decidió que su propia vida importa. Y si tienes abuelos que todavía están aquí, llámalos. No la próxima semana, hoy. No dejes que nadie más controle esa relación. No dejes que alguien más decida lo que tu abuelo sabe de ti o lo que tú sabes de ellos. Perdí 3 años con un hombre que me amaba porque mi padre decidió que no merecía saberlo. No puedo recuperar esos años. Ninguna cantidad de dinero arregla eso. ¿Aún amo a mis padres? Sí. Lo llevo como llevas una cicatriz. Es parte de ti. Te moldea. Pero no dejas que dicte por dónde caminas. Solo que ahora me amo más a mí misma. Y eso no es un pecado. No es traición. Es el mínimo indispensable que me tomó 32 años aprender. No gané una guerra. Simplemente dejé de ser una víctima. Así es como están las cosas hoy. El caso testamentario aún está avanzando en el tribunal. Richard no ha sido acusado penalmente. El fiscal de distrito está revisando la evidencia, y estas cosas se mueven lentamente en la zona rural de Georgia. No estoy presionando para que ocurra. Si pasa, pasa. He entregado lo que tengo y el sistema hará lo que hace el sistema. Richard y Barbara aún viven en la casa en Talmadge Road. La refinanciaron y limpiaron la deuda. Mi nombre ya no está, pero imagino que la casa se siente más pequeña ahora. Menos gente pasa por allí, menos llamadas que contestar. El mundo que construyeron con dinero prestado y confianza prestada se ha contraído al tamaño de una mesa de cocina para 2. Michael vino el fin de semana pasado para ayudarme a pintar la sala. Trajo una pizza de pepperoni y 2 latas de base para pintura. Nos manchamos más de pintura a nosotros mismos que a las paredes, pero lo logramos. Nos sentamos en la lona de plástico después, comiendo pizza fría y sin hablar de nuestros padres. Ya no lo necesitamos. La tía Dorothy me envió algo la semana pasada, una fotografía que nunca había visto. James sosteniéndome cuando yo tenía 3 años en lo que parece un picnic del 4 de julio. Él se está riendo. Yo estoy sosteniendo una bengala con ambos puños. En el reverso, escrito con su letra, Liv, el abuelo está orgulloso de ti. La pegué en el refrigerador justo al lado de mi licencia de enfermería. Mi padre intentó reescribir la historia de mi abuelo.
Falsificó una firma, robó un legado y silenció los deseos de un hombre moribundo. Casi reescribe los míos también. Pero la verdad, como una firma real, no se puede falsificar. No cuando las personas correctas mantienen el original a salvo.